Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Es viernes, un viernes muy mexicano. Tenemos la presencia de nuestros queridos compañeros Karen, Juan Arturo. ¿Cómo estás, Rafa? Mi querida Laura, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos y en efecto celebrando este Día Patrio con ciencia. Karen Rivera. Buenas noches, amigos de Noticias 22. En este viernes patrio les voy a hablar del Observatorio Ixtli, un observatorio de realidad virtual que se encuentra en la UNAM desde el 2004. Juan Arturo, ¿qué nos tienes? Pues dado que es Noche Mexicana, hoy vamos a hacernos una pregunta retórica. ¿Qué pasa con la música del cine mexicano? Justamente va a estar hoy aquí con nosotros la persona que lo está rescatando. También vamos a platicar de literatura. David Reed, hijo de Susan Sontag, esta gran escritora, y además su editor presenta libro, también es autor. Y echaremos un vistazo a las entrañas del Palacio Postal. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. La difusión de la cultura es el objetivo común que hermana al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y a Canal 22. Conozcamos más acerca de la colaboración que han emprendido estas dos instituciones. Fundado hace 61 años, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa tiene como países miembros a Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Y trabaja en temas como la cooperación internacional, la investigación e innovación y la inclusión digital para el bienestar y la competitividad. A partir del lunes 18 de septiembre, estrena barra programática en el Canal Cultural de México por medio de la señal 22.2. Tiene toda una tradición en educación, tecnología educativa, y lo que vamos a hacer ahora pues es llegar a un gran público que es el público de ustedes, con información sobre el ILSE, con programación sobre el ILSE. El ILSE está formado por 14 países de Latinoamérica, y queremos también difundir cultura de esos países, la ciencia que se hace en esos países, la investigación que se hace en materia educativa, que es poco conocida. Canal 22 como misión tiene difundir las mejores expresiones culturales, tanto de México como en el mundo. Así que en la búsqueda de nuevos contenidos, en la búsqueda de mejorar la programación, en la búsqueda de tener ese tipo de producciones atractivas para nuestros públicos, es que encontramos esta colaboración con el ILSE. Creemos que estas 2 horas y media de programación que vamos a poder transmitir en conjunto con el ILSE van a enriquecer los contenidos de Canal 22. Que hay temas específicos para niños, sí, para jóvenes, destacaría lo de adultos mayores, quizá un segmento de la población que no tiene programación específica o mucho donde encontrar programación, y ahora en esta nueva barra van a poder encontrar temas específicos y esperemos que sea de interés. Es una oportunidad extraordinaria porque las universidades, hay que decirlo, en su gran mayoría no le explican a la sociedad qué es lo que están haciendo. Y en las universidades ocurren muchas cosas. Hay un trabajo cotidiano, permanente, de investigación, de generación de conocimiento, y esto hay que decírselo a la sociedad. La barra programática del ILSE se transmitirá de lunes a domingo de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 6:30 de la tarde. Noticias 22, Irma Gallo. Rafa, tú has seguido mandando cartas escritas, papel,
No, bueno, enviando direcciones postales. tiene un rato que no. Habría que retomar eso, ¿no? No, es Estaría fascinante lindísimo, ¿no? la relación epistolar que puede haber y todos los misterios y cuestiones entrañables que guarda una carta se ha venido perdiendo gracias a las nuevas tecnologías. Pero yo creo que habría que retomarla, a lo mejor en ocasiones especiales, ¿no? Para algo muy especial. Y fíjense que este 2017 el Palacio Postal celebra 110 años de ser testigo justamente de este tipo de intercambio. Convertido en un símbolo del centro histórico de la Ciudad de México, este recinto esconde todavía una infinidad de historias y anécdotas dignas de ser contadas. En la esquina de Tacuba y Eje Central se encuentra lo que algunos cronistas llamaron el riñón de la Ciudad de México. Un edificio estilo plateresco inspirado en el Renacimiento español, vestido con escuderías, símbolos isabelinos, dragones y seres fantásticos, alberga a la quinta casa de correos del país. Se trata del Palacio Postal. Construido en la primera mitad del siglo XX por mandato del entonces presidente Porfirio Díaz, como parte de las obras conmemorativas del centenario de la Independencia de México. Para diseñar este edificio, contrató a un arquitecto italiano muy afamado, Adamo Boari, quien también construyó el Palacio de Bellas Artes que está aquí enfrente. Pero si ustedes se fijan, ambos son totalmente diferentes. Es difícil pensar que los hizo el mismo arquitecto. Y es que era una época en que la moda era el eclecticismo. Tenían la libertad de utilizar todos los estilos arquitectónicos. Se habla de que este edificio tiene morisco, renacentista, plateresco, algo de barroco. Bueno, lo han comparado mucho con un palacio veneciano, que ahí también hay muchas extravagancias arquitectónicas. La construcción estuvo a cargo del ingeniero mexicano Gonzalo Garita, quien lo edificó sobre una estructura de acero, misma que evita su hundimiento. Con aproximadamente 30 metros de altura, este recinto fue de los primeros que contaron en su interior con tecnología de la época. Tuvo unas características de una modernidad tremenda. Se inauguró en 1907 y, sin embargo, ya tuvo unos adelantos que eran, pues prácticamente solamente se veían en Europa y en algunas partes de Estados Unidos. Por ejemplo, elevador, teléfono e iluminación eléctrica. 3 cosas que eran verdaderamente la modernidad absoluta. A diferencia del mármol que cubre el Palacio de Bellas Artes traído de Italia, aquí se escogió una hermosísima cantera dorada de Pachuca Hidalgo, que es la que recubre todo el palacio por el exterior. Decidió Boari hacerle la puerta, como dicen, achaflanada, o sea, en la esquina, achatada, para que tuviera mucho más vista y majestuosidad. Aquí se puede apreciar la majestuosidad del recinto. En esta escalera, que como pueden ver podría estar en el más lujoso palacio europeo, es de doble rampa, todo de mármol, cubierta de mármol, y con una herrería en los barandales, que es una verdadera joya. Se hizo, imagínense ustedes, en Florencia, en la famosa fondería de Pignoni. Todas las ventanillas también, todos los elevadores, todo se hizo en Florencia. Durante la Guerra de Independencia, el correo jugó un papel primordial. A pie, a caballo o en carreta, las cartas que describían el sentimiento de libertad y los planes de conspiración fueron transportadas por la red de correo de la época. En 1884 se implementó el Código Postal en México. Para 1900, el territorio nacional ya se dividía en 18 zonas postales. Actualmente, uno de los símbolos característicos es el sello postal. La verdad que podríamos decir que, yéndome muy atrás, el correo existía desde la época prehispánica.
había un correo muy bien organizado que tenía ya, por ejemplo, aquí, Moctezuma, en Tenochtitlan, tenían un correo muy bueno, se llamaban payanis, digamos, los que llevaban el correo, eran corredores que tenían postas en el camino, que iban llevando, ¿no?, los recados a poblaciones lejanísimas y iban corriendo, y había postas en el camino donde se intercambiaban, no había relevos, digamos, y otro seguía. Y tenemos al fondo un mural con más de 40,000 sellos. Sí, fíjate que es muy interesante porque es un mural que tiene pues más de 48,000 sellos postales sellados. Y se hizo este mural hermosísimo, muy representativo, que ¿no?, muestra una pirámide y un paisaje como muy mexicano, ¿no?, con la inspiración prehispánica. Porque hay que entender que lo del sello, digamos, lo que ahora llamamos el timbre postal, es muy posterior a los inicios del correo, ¿no? Eso ya va a ser el siglo XIX, cuando ya se va a empezar a hacer el timbre, digamos, oficial como lo conocemos ahora. Así pues, este sitio, como decimos, guarda no nada más la memoria de esta antigua historia del correo en México. Y ustedes también se preguntarán quizás, bueno, pero ¿qué va a pasar con esto? Porque ya la gente ya no manda cartas, tarjetas de Navidad, ahora todo se hace, ¿no?, por mail. Bueno, pues les voy a decir una cosa, que ahora el correo, la oficina postal, tiene un gran trabajo con el comercio electrónico. Todas esas cosas que se compran por correo electrónico y que se mandan los paquetes, bueno, gran parte de ese servicio se hace por el servicio postal mexicano. Porque les voy a decir una cosa, aparte de que es más barato, es la empresa que tiene mayor cobertura en el país. Prácticamente el 90% del país está cubierto por el servicio del correo mexicano. Inaugurado el 17 de febrero de 1907 y declarado monumento artístico en 1987, el Palacio Postal cumplió 110 años de servicio y es una de las joyas representativas de la independencia del país. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, un palacio bellísimo, yo creo que de los más bonitos del centro histórico, y estamos hablando de un sitio que tiene monumentos extraordinarios. Por eso era la ciudad de los palacios. Sí. Y cuánta nostalgia se encierra en este lugar, no solo por la estructura arquitectónica, sino también por lo que significa, lo comentábamos Laura, esta relación epistolar que con el tiempo se ha ido perdiendo. ¿Por qué no nos hacemos el propósito de ir a visitarlo, recorrerlo con esta guía de Ángeles González Gamio extraordinaria y mandar una carta? ¿Nos enviamos una carta? Para que sea un compromiso, en una semana nos enviamos una carta. Y nos vamos a enviar la carta y vamos a ver también cuánto tiempo tarda en llegar y la emoción de que dices, me va a llegar una carta. Y también vamos a mandarnos, pero a un corte, y ahorita regresamos. Inmediatamente. Después de 2 décadas fuera de la Tierra y 13 años de compartir órbita con Saturno, la sonda Cassini cambia de destino. Llega a su momento final y este es el desenlace de tan épico suceso de esta misión espacial. Desde el primer instante, comenzaron una danza estelar. Compartieron sus secretos y desvelaron sus misterios. Hoy, este romance que se circunscribe a las fronteras del cosmos termina fundido en un abrazo. La sonda Cassini, lanzada por un cohete Titán 4B el 15 de octubre de 1997, recorrió más de 3.500 millones de kilómetros, trazando una órbita alrededor de Saturno que le permitió enviar a la Tierra fascinantes imágenes y preciosa información sobre el sexto planeta, sus anillos y sus enigmáticas lunas Titán y Encélado. Desde 2004, la nave no tripulada de 5.670 kilogramos también se dio a la tarea de buscar vestigios de vida en los cuerpos celestes. El año pasado, la sonda, nombrada en honor al astrónomo italiano del siglo XVIII, sobrevoló el polo norte de Saturno y su anillo más distante. A comienzos de este año, la fuerza gravitatoria de Titán la aproximó a la argolla más próxima del planeta que comparte nombre con el dios romano de la agricultura, cuyos rituales se caracterizaban por celebrar la libertad, la felicidad e incluso los excesos. La NASA
confirma que esta misión despejará algunas incógnitas como la estructura interna de Saturno, la duración de sus días o la velocidad a la que se gira su núcleo. 20 años, 6 lunas, 635 gigabytes de información, 4.000 estudios publicados, géiseres con compuestos químicos esenciales para sustentar microbios o las similitudes entre Titán con la Tierra primitiva. Son algunas de las memorias que nos lega este encuentro concertado por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana. El beso de despedida tuvo lugar el pasado lunes cuando la fuerza gravitacional de Saturno atrapó sin remedio a Cassini. A las 7 de la mañana de este viernes, se escribió el gran final de esta historia. El explorador solitario, con su último aliento de combustible, comenzó a desintegrarse por la fricción atmosférica, mientras se aproximaba al corazón del que desde el principio fue su último destino, Saturno. Qué bonito reportaje, Rafa. Felicidades. Gracias, también muy bien, muy buen trabajo de edición y a Muy buen César trabajo que le de prestó edición, voz. conmovedor, también. ¿no? Una historia realmente como tú la narras, una historia de un encuentro tan esperado y además con frutos seguramente muy positivos. Y seguimos explorando el espacio, ya está aquí con nosotros Karen Rivera. ¿Cómo estás, Karen? Gracias, Rafael, gracias, Laura. Qué bellas imágenes acabamos de ver hace un momento. Saturno, uno de los planetas en los que se esperaba pudiera existir vida y a los que se pretendía quizá en algún momento que llegaran los seres humanos. Vamos a dejar un poco el espacio de lado y vamos a platicar de realidad virtual. Diversas empresas han dedicado millones, han invertido millones en esta tecnología. Se espera que para el 2020 más de 216 millones de personas puedan acceder a la realidad virtual. Pero en México, desde el 2004, funciona un observatorio que permite a los estudiantes, a los académicos y a la sociedad en general convivir, aprender y difundir esta tecnología. Se trata del Observatorio Ixtli. Vamos a conocerlo. Bienvenido. Lo invito a ponerse cómodo porque desde su lugar viajaremos al Buque Puma en Mazatlán, a la tumba de Xochilquitongo en Oaxaca. Incluso ingresaremos a un laboratorio químico prohibido. Esto es posible gracias al Observatorio de Realidad Virtual Ixtli de la UNAM. Se trata de una sala que comenzó a funcionar en el 2004 con la misión de apoyar con ambientes tridimensionales interactivos a las áreas de docencia, investigación y difusión de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Es un sistema de realidad virtual de casco, se llaman Head Mounted Display en inglés o casco montado en la cabeza. Lo que les permite es interactuar con un mundo virtual, se alcanza a ver al fondo, un poco como muevo yo el casco, que este es el que llevaría en la cabeza, y reubica la posición de la cámara. Estos controles son controles inalámbricos que te permiten ubicar el control en el espacio virtual y moverte en el espacio real. Además de esto, bueno, tenemos ahora una proyección que permite visualizar a los demás asistentes, que es lo que está experimentando la persona que está dentro del espacio virtual. Se tienen además 2 cámaras a diferentes extremos de la sala que permiten captar el espacio en el que se encuentra el casco. El nivel mayor de experiencia de realidad virtual es bloquear todo tu entorno y meterte dentro del mundo construido. Es llegar a un nivel de propiocepción completo. La propiocepción es la sensación que tenemos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo en un entorno, del peso que tenemos, del clima, si hay frío, si hay calor en nuestro entorno. El ideal de esta tecnología es atacar casi todos los sentidos del cuerpo humano. En el libro Inteligencia en conexión hacia una sociedad en la web, el sociólogo belga Derrick de Kerkhoff asegura que la realidad virtual puede ser considerada en su contexto como mindware, es decir, que más allá del software y del hardware que la originaron, esta se concibe dentro de la mente del usuario, rebasando sus confines físicos y atravesando el cristal para penetrar en un país de las maravillas digital. La idea del uso de realidad virtual dentro de la universidad y su historia es relacionada siempre a la docencia y la investigación, en donde los maestros desarrollaban proyectos que en su momento se llamaron proyectos Ixtli. Hay de todas las áreas del conocimiento.
En particular, la que se está observando de fondo es una reconstrucción virtual del buque oceanográfico, se llama el Puma. Es uno de los buques que tiene la universidad, que se encuentra en Mazatlán. Ese buque, los alumnos que normalmente van a él, tienen que vivir la experiencia en la realidad, pero no llevan el entrenamiento suficiente para operar las maquinarias, los tienen que aprender en el momento. Entonces, la idea de reconstruirlo de forma virtual es que puedan acceder a un espacio similar al que van a tener en el barco y aprender algunas de las técnicas de cómo utilizar ciertos instrumentos. Entonces, los proyectos de psicología que se han desarrollado dentro del observatorio y dentro de la Facultad de Psicología de la UNAM abarcan temas como fobias, claustrofobia, agorafobia, también xenofobia y algunas otras, pero también se ha tratado el estrés postraumático, que tiene que ver con robo y secuestro en la mayoría de los casos. Y se trata a los pacientes para que puedan estar en un ambiente así y vivan una mejor calidad de vida. Ahora, ya lo sabe, puede adentrarse en un mundo virtual que tiene peligros reales. Un importante trabajo el que realiza este laboratorio, este observatorio, sobre todo para tratar con pacientes que padecen de algunas fobias, ¿no? Entre ellas las agorafobias o las claustrofobias, y realmente exponerlos a situaciones de manera virtual es menos peligroso que exponerlos en la calle o en un sitio para aquellas personas compulsivas, obsesivas con la limpieza. Existe un baño sucio a los que lo ingresan, que ingresan para poder tolerar esa suciedad. Entonces está muy interesante este trabajo, un trabajo lúdico que hay que reconocer. Hasta aquí la información científica, regreso con Rafa y Laura. Buena opción terapéutica. No, muy interesante, aunque hay unos baños que de verdad, aunque uno no tenga la fobia, no entras, no, por nada del mundo. Cambiamos de tema. La agencia N22 nos lleva un recorrido por la Biblioteca Nacional de México. Este año cumple siglo y medio. Y el 30 de noviembre de 1867, el presidente Benito Juárez expidió un decreto no de creación, sino ya de continuación de lo que será la Biblioteca Nacional de México, que es una institución de carácter liberal en el extemplo de San Agustín. Esa será su sede original. Poco más de un siglo estuvo ahí, hasta que en 1979 el Estado, junto con la universidad, construyeron el edificio en el que estamos actualmente, de Orso Núñez, y volvió a reunir este lugar a la Biblioteca y a la Hemeroteca Nacionales. Y ya para 1992 se trajo el fondo reservado de la Biblioteca Nacional. Somos los custodios de esa memoria escrita en México. Y el vitral que está a mi espalda originalmente estuvo colocado en la cabeza, digámoslo, del templo de San Agustín, y ahí se colocó este vitral representando a la Universidad Nacional Autónoma de México como la institución que se ha hecho cargo desde 1929 de la Biblioteca Nacional de México. Yo he investigado en los archivos de patrimonio universitario quién pudo haber hecho esta obra y no hemos encontrado el nombre del creador, del autor. En el vestíbulo donde estamos tenemos dos grandes esculturas. Hubo un conjunto de artistas mexicanos que decoraron esta parte moderna del edificio. Estamos ahora en la sala de lectura, en la colección moderna, que es la más grande y es en la que estamos. Puede ser que sea cerca de 1 millón de obras las que tenemos aquí, y el crecimiento se debe en buena medida al depósito legal, pero también hacemos compras y recibimos donaciones. Tenemos todas las materias, todos los temas que van desde obras de consulta como las que están aquí. Y hay que decir que nos especializamos en bibliografía mexicana, lo que se publica en México o sobre México por mexicanos o extranjeros, pero que hablan de tema mexicano.
Ya en el siglo XXI, la biblioteca y la hemeroteca empezaron a entrar a estas nuevas tecnologías y poner a disposición de los usuarios la posibilidad de consultar la Hemeroteca Nacional Digital o la Biblioteca Nacional Digital. Bueno, estamos en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México y aquí se reúnen las colecciones más antiguas, tanto el fondo de origen como los archivos, manuscritos, colección de libros raros y curiosos. Y pues todas estas son colecciones únicas, no se van a encontrar en otra parte. Y son aproximadamente 250,000 ejemplares, son un número apreciable de patrimonio bibliográfico. Esto no es una biblioteca cerrada, al contrario, es un centro cultural donde se puede venir a leer, a platicar, a hablar, a leer en voz alta. Vengan a esta casa. Pues dos excelentes recorridos hemos tenido este día. Celebrando, por supuesto, las riquezas de nuestro país, pero también hay que celebrar la solidaridad y en este momento les hacemos una invitación a que apoyemos a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca que se han visto muy afectados por el sismo de la semana pasada. Hay que recaudar víveres, hay que aportar también económicamente a las cuentas que estarán apareciendo en sus pantallas, tanto en Bancomer como en Banorte. En Banorte, en unos momentos vamos a poner estas cuentas para que ustedes puedan hacer la aportación, cualquier aportación es válida y en los centros de acopio lo que hay que llevar son kits para lo que se llama el kit de bebé, que son pañales, toallitas húmedas, alimentos enlatados o alimentos en frasco completamente sellados para los bebés y también limpieza para las mujeres, toallas femeninas. Es muy, muy importante porque eso no hay y sí se necesita. Y ver el panorama completo porque la Facultad de Medicina inclusive estaba pidiendo ayuda para transportar, necesitan transporte, exacto, camiones para llevar a su destino, a buen destino, este apoyo, esta solidaridad. Alimentos para los animales también. Chiapas y Oaxaca. Una pausa. Volvemos. Concluimos este viernes un recuento que hemos venido haciendo de los momentos inolvidables que nos dejó el Hey Festival. Este año estuvo el periodista politólogo David Reeve, quien participó en diversos foros de reflexión en lo que habló de su libro Elogio del Olvido, los paradojas de la memoria. Es un ensayo sobre el culto a la memoria histórica. Vamos a ver de qué se trata. La gente se equivoca cuando sacralizan la memoria. Es decir que, bueno, en muchos contextos, en muchos casos, es mucho mejor recordar, pero no es una obligación moral. Y en esto me pongo opuesto a, creo, la opinión de la gran mayoría de personas bien pensantes, aquí en México, pero también en otras partes del mundo. Cuando hay una victoria absoluta de un lado u otro, es posible imponer una versión de la historia. Pero precisamente, ¿qué hacer en los Balcanes, en Israel-Palestina? Y yo creo también en Colombia. En los Balcanes, los serbios, por ejemplo, durante la guerra de Bosnia, hablaban de la victoria de los musulmanes en Constantinopla en 1453. Entonces, es para mí un ejemplo, buen ejemplo de los riesgos de recordar. Yo sé que hay muchas personas a quienes no les gustan de ninguna manera este argumento, pero no veo cómo evitarlo, porque me parece evidente en muchos casos que el recuerdo hace mal a sociedades. Repito, no en todos casos, pero bueno, y la
sacralización de la memoria puede ser algo de nefasto. La Shoah, el holocausto de los judíos en Europa en los 40, no han parado los hechos, no impidieron el genocidio en Ruanda, ni en Bangladesh en 71, ni en Camboya, y vemos, entonces yo no creo que aprendamos mucho de la historia, francamente. Creo que es una fantasía bien pensante, una esperanza, pero en realidad no. La memoria es plástica, digamos. Puede impedir, puede ayudar, depende de las circunstancias. No creo, hemos visto naciones con un sentido fuerte de nacionalismo, como México, cuando vas en una plaza de armas, aquí en Querétaro, pero en todos los tanques, yo sepa, las ciudades, hay banderas enormes y hay un nacionalismo muy poco agresivo, para ser honesto. Pero bueno, hay otros países en los cuales el nacionalismo no es tan central, pero creo que la memoria. El problema es cómo distinguir entre un uso y un abuso de la memoria. Para usted, fulano de tal es terrorista. Para mí es un freedom fighter, un luchador por la libertad. Lo vemos con Daesh, con los terroristas de ISIS. Porque para los fieles hacen las buenas cosas, para el resto de nosotros son un peligro existencial. Pero ¿quién va a decirnos eso es abuso, eso es buen uso? No lo veo, a menos que regrese Jesucristo. Y en el mismo sentido, olvidar es también algo, es una interpretación del pasado. Y además de haber publicado otros libros de su autoría, además de ser editor de su madre, como ya mencionamos en el teaser, David Reeve, también dio a conocer los diarios de su madre. Susan Sontag, una de las intelectuales más influyentes del siglo XX, y nos adelantó que pronto estará disponible en español. Escribo prólogos a los libros de inéditos y otras cosas. Vamos a hacer con Random House en español una nueva antología de la obra de mi madre para, creo, una nueva generación aquí en América Latina y en España. Pero hablar, bueno, la decisión de publicarlos fue muy fácil, porque yo tuve y tengo la impresión que mi madre quería mucho que al menos una versión de sus diarios sean publicados. La cuestión de qué me pasó, no, prefiero no hablar de eso. Buena noticia. Gran noticia, y por supuesto hay que releer a Susan Sontag también, que es una de las referentes indiscutibles de las letras contemporáneas. Pero en esta edición del High Festival no solo fue literatura, también la ciencia estuvo presente. Sí, una constelación de investigadores, de divulgadores científicos que miran las estrellas con el afán de desentrañar los enormes misterios del cosmos. En las últimas décadas se han descubierto cientos de exoplanetas, estos astros que tienen las características de un planeta, pero están fuera del sistema solar.
A pesar de que no se ha constatado que haya vida inteligente en alguno de ellos, diversos astrónomos han dedicado parte de su tiempo a entender y explicar cuál es el lugar que ocupa el ser humano y nuestro planeta junto con el universo. La curiosidad de estamos solos del universo y hasta cuándo va a durar esto. Y esas son las preguntas como comunes a toda la humanidad. Hasta aquí por lo menos somos la conciencia del universo, ¿no? Es la que le hemos puesto nombre a las estrellas, a las galaxias, a las cosas. Las hemos ido conociendo e investigando. Esperemos que haya otras conciencias por ahí en el universo, creo que lo más probable es que sí haya, pero por ahora no tenemos constancia. María Teresa Ruiz es astrónoma chilena. Hace 10 años publicó Hijos de las Estrellas, libro en el que da cuenta de un recorrido sobre los orígenes del universo y del ser humano. En él reafirma que somos polvo de estrellas. ¿Cuál es nuestra historia de partida, que ya la conocemos? La historia desde el comienzo hasta hoy. Y ponernos en la encrucijada de tratar de entender cuál es lo que viene, ¿no? ¿Cómo evoluciona esto? Si tú te imaginas, al comienzo el universo era súper simple, partículas fundamentales. Y pasaron un montón de millones de años, miles de millones de años, se forman los primeros átomos, después moléculas, después surge la vida en el universo y finalmente la vida evoluciona hasta la vida con conciencia que somos nosotros, ¿no? La vida que sabe que nos vamos a morir y que somos capaces de acumular conocimiento. Para María Teresa Ruiz, la curiosidad y el espíritu explorador son los factores que propician el entendimiento de saber qué lugar ocupamos en el universo. Tratar de convencer y darse cuenta que somos parte del universo, porque la gente cree que el universo es una cosa que está allá lejos, y nosotros somos otra cosa aquí. Y decir, no, nosotros somos el universo, y somos probablemente lo más raro que se le ha ocurrido fabricar al universo, porque la vida es muy compleja, ¿no? Mucho más compleja que un agujero negro, o que un pulsar, o que lo que sea que encuentres en el universo. Noticias 22, Perla Velázquez. Y lo que sigue también tiene que ver con el sistema solar, aunque sea nada más de nombre. Vamos a ver cómo suena. Sistema Solar es un colectivo que surgió en la Bienal de Arte de Medellín en 2006. Sus integrantes provienen de diversas latitudes territoriales y sonoras. Desde sus inicios experimentaron con la música y con audiovisuales. Sistema Solar básicamente es durante todo este tiempo una agrupación que ha tenido un recorrido tanto en su país como fuera de él, conectando la cultura de las músicas afrocaribes, poniéndola a dialogar con cualquier cosa del mundo. Nosotros lo que hacemos es como coger los ingredientes y juntarlos y echarlos en una licuadora. Estamos acostumbrados a escuchar diferentes tipos de música en la banda, venimos de diferentes como zonas de la música. Juan de la electrónica, Dani también. Viene Walter de escuchar todas las músicas del mundo, investigando. John Pri del hip hop. Andrés viene mucho del folclore, del vallenato. Un colectivo que también le aporta a nivel visual. Tenemos video en vivo, tenemos vestuarios que siempre están caracterizando y mostrando un poco esa energía de lo que somos. Nosotros simplemente somos como partícipes de esa fiesta que se armó con el Pico desde hace muchos años, porque pues en el Caribe se ve mucho eso, Cartagena, Barranquilla, son las ciudades donde nosotros vivimos y ahí estamos sumergidos en eso hace mucho tiempo. Entonces yo creo que ahí están todos los elementos juntos, simplemente que cuando creamos cada uno crea desde su campo de acción y al mezclar todo sale ahí revuelto hip hop con vallenato, cumbia, salsa. Y nunca lo hemos programado, nunca decimos vamos a hacer un vallenato pop o vamos a hacer sino que simplemente nos sentamos a crear. Hasta el momento Sistema Solar tiene 3 discos. Se ha presentado en diversos festivales de la Ciudad de México, recientemente en el High Festival Querétaro. Noticias 22, Perla Velázquez.
parte de la propuesta musical del Hey Festival. Todo el resumen lo tuvieron aquí en Noticias 22 y así cerramos esta cobertura total de la Fiesta de la Imaginación en Querétaro. Y con esto, una pausa. El archivo histórico del conservatorio resguarda uno de los documentos o varios documentos más importantes en materia de música de todo el país. Tengo aquí en mis manos la partitura más antigua, manuscrito original del himno nacional mexicano. Es una partitura muy bien escrita, parece como si estuviera hecha por imprenta. La letra es muy clara, viene toda la instrumentación de la orquesta. Sobre todo aquí se puede cotejar la veracidad de cualquier partitura que esté ya editada, ya publicada, que esté en la tonalidad original, y cualquier referencia, ya sea para fines históricos o para fines prácticos, se puede cotejar con este documento histórico. Portada, pues el crédito a los autores, a Jaime Nuno y a Francisco González Bocanegra, y data de 1890. Una nueva generación de músicos toma la estafeta para algo que es importante en los tiempos actuales. Conozcamos la propuesta musical de Son del Rincón. Son del Rincón es una agrupación que desde sus inicios ha tenido como objetivo no repetir los patrones comerciales de la generalidad de las agrupaciones salseras mexicanas, hecho que se ve reflejado en su primera producción. Hay una propuesta musical y poética. El disco que acabamos de producir se llama Guacamole, porque la música remite al ritmo metropolitano de la Ciudad de México y a la complejidad de una metrópoli en constante movimiento. Por medio de la música expresamos un sentir propio y las letras versan en torno a cuestiones como la memoria histórica del país, la identidad latinoamericana, la ecología. Existe, por ejemplo, un tema que se llama Racismo, de Ricardo González, donde se habla de cómo pues, el ser humano va más allá de las fronteras que le imponen, ¿no? Existe otro tema que se llama ¿Hacia dónde vas?, que hace un cuestionamiento sobre con qué nos identificamos culturalmente y hacia dónde vamos como país. Encontramos que la propuesta de Son del Rincón no se limita a interpretar música para bailar, sino busca ser un grupo diferente, poniendo mayor atención en la parte de contenido de sus letras, buscando la añorada música salsa a la mexicana. La gente ya no se interesa tanto por la música original, la música propia, se interesa más por otra música de cover, otra música más comercial. Entonces ese es el reto de Son del Rincón. El reto de Son del Rincón es difundir su música y llegar a nuevos auditorios, a nuevo público. Es un tema que compuse a partir de un cuestionamiento de, bueno, Tito Puente hace picadillo a la puente, Mongo Santamaría hace sofrito, y nosotros tenemos guacamole. ¿Por qué no componer sobre un guacamole? ¿Por qué no darle ese simbolismo que represente a la Ciudad de México? Ese lugar caótico pero divertido, ¿no? Para Noticias 22, Sergio Verdugo. Y vamos a continuar con música porque hasta aquí Juan Arturo Brennan. Muy bien acompañado para hablar de esta dupla inseparable, cine y música, música y cine, y de manera particular el rescate de nuestra filmografía. Juan Arturo, bienvenido. Buenas noches, Rafa, buenas noches, Laura, y buenas noches a todos. Importantísimo, sí,
que el cine lleve música y que haya música de cine. En el caso de nuestra música para nuestro cine, lo importante es que se rescate, porque la verdad ha estado perdida durante muchos años. Me acompaña esta noche mi amiga de muchísimos años, Sibyl Hayem, que de profesión original es ingeniera de sonido y de ahí se ligó directamente al asunto de la música de cine y está haciendo un proyecto absolutamente indispensable en el ámbito de nuestro cine, que es buscar, encontrar, rescatar, catalogar, digitalizar, dar a conocer la música en nuestro cine. Sibyl, bienvenida. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta labor titánica? Bueno, empezó en 97 porque este acervo está en los estudios Churubusco. Y entonces nadie sabía a dónde había quedado la música de cine. Y entonces de repente un editor dice, huele mucho a vinagre por aquí. Esos cintas. cuartos que tendrán. Así, y entonces se abren unas bóvedas llenas de cintas magnéticas en el piso, por todos lados, y es el fondo musical del cine mexicano. ¿Cómo lograste acceso a empezar a trabajar con este fondo maravilloso? Entonces empezamos con amigos, con Paulina Lavista sobre todo, porque finalmente la familia Lavista sabía que Raúl había compuesto mucha música y muy importante, y a dónde estaban las cintas. Y todos los músicos están así, no saben a dónde está el material. Entonces se armó un proyecto gracias a Rafael Tovar, a Alejandro Pelayo, a todos, a Alfredo Joscovich, y se logra apoyar un proyecto que es ver que está ahí. Primero ver que está ahí. ¿Sí? Que está ahí. Ahora, ¿en qué estado, no olvidemos del estado físico porque ya me has contado que hay problemas, ¿en qué estado de identificación están? Has tenido, supongo, que hacer mucha investigación para saber qué hay en cada caja y en cada cinta. Eran cajas, hay un reporte, pero en aquellos tiempos no había internet, no había nada, entonces había libros para ver que un título correspondía a tal director y el músico eventualmente estaba mencionado. Entonces era una labor de escuchar, digitalizar al mismo tiempo, porque hay que hablar de los soportes. Claro. Una cinta una historia de la música de cine, es decir, antes la música se grababa en una película óptica y se hacía dos porque ya sabemos que el laboratorio de Churubusco a veces tenía sus defectos y había una protección. Y luego se hacía, después llega aquí la cinta magnética en 57, con los hermanos Rodríguez, y se empezó a grabar en 17,5, que es la mitad de 35 milímetros. Y también encontraste material en ese formato. Estaba en este formato. Entonces, estrictamente has encontrado material en cualquier cantidad de formatos, cinta de 1/4, de 35 magnético, óptico, 17,5, de todos los formatos que Magna Stripe y Full Coat. Y tienes ahí en tu pequeño cueva, una pequeña cueva, de la cual, por cierto, estamos viendo algunas imágenes. ¿Tienes, o en algún lugar en los estudios, las máquinas necesarias para transferir y digitalizar? Ese es otro problema. Entonces, 17,5 eran unas máquinas que se inventaron aquí con el ingeniero Chaboya, y entonces, con el tiempo, las reestructuraciones, pues esas máquinas se veían muy viejas y todo, las tiraron todas. Entonces, hoy en día es difícil, pero se puede lograr recuperar en 17,5, pero hay que volver a hacer la máquina. Vamos a hablar un poco de proporción para que nuestro público tenga una idea. Desde que empezaste con este proyecto, la música, ¿de cuántas películas has trabajado hasta ahora, más o menos? He digitalizado 1,200 títulos. De los años 55 a 90, porque después pasan al THX y es otro sistema. Y entonces de esas películas llegan a Churubusco, no sabemos por qué. Estudió Tepeyac, estudió Churubusco, estudió Azteca, luego yo fui por el Estudio América, y los productores me dan las cintas ya. Entonces son 1,200 títulos, empiezo en 1955. Ahora, 1,200 que ya hiciste, ¿cuántos tienes pendientes, que ya tienes en tus manos pero no has digitalizado y procesado? No sé, porque no tengo base de datos. No existe ninguna la base de datos. Lo que estoy haciendo es meter junto un título, un director, un músico, un intérprete y eventualmente
donde se grabó, a donde se filmó. Rápidamente, Sibyl, para que también nuestro público entienda el universo en el que estás trabajando. Lo que encuentras en esa cinta son tracks completos, cues, lo que llamamos cues completos, pedazos, tomas aisladas, repetición de tomas o la música ya completa. ¿Qué has encontrado? Entonces, lo que es maravilloso, hay que imaginar una sala a donde cabe una orquesta sinfónica, que son los filarmónicos del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Pueden ser 40, 50 elementos, graban la música, que es música sincrónica. Esta ya se proyecta la película, ellos ajustan su ritmo y a veces hay toma 1, 2, 3, 4, 5, están los pizarristas que dan los títulos. Y tú digitalizas todo lo que encuentras. Digitalizo todo porque hay mucha información. Por ejemplo, es divertido escuchar Manuel Esperón que dice hay que hacerla con un tempo más lento porque no es sincrónico con los títulos, por ejemplo. Y todas esas indicaciones están grabadas en la cinta. Todas. Entonces también hay algo importante ahí de historia, ¿no? Finalmente, lo que estamos a punto de terminar, Sibyl, lo que interesa, ¿qué perspectivas tienes para que este trabajo que estás haciendo se dé a conocer? Que se publiquen las bases de datos, que se graben algunos discos, que se haga una fonoteca, una audioteca para que la gente pueda oír. ¿Hay perspectivas de eso a corto plazo? Hablaste de lo ideal de la fonoteca perfecta. Eso sería ideal, ¿no? ¿Verdad? Y estará en veremos en cualquier punto de esos. Pero la idea es que eso se difunda finalmente, obviamente, ¿no? Es muy importante. No hay ningún trabajo de ningún investigador de los músicos mexicanos que nadie conoce. Es el que estás haciendo tú y realmente nosotros, todos los que queremos al cine y a la música del cine mexicano, te lo agradecemos mucho, mucho. Antes de concluir con una pequeña despedida de cine y música, quisiera comentarles algo que es meramente histórico. Para que entiendan ustedes un poquito más mi aspecto cuasi momificado, les comento que el padre de Sibyl, Eduardo Hayem, fue mi maestro en el CCC, 1977. Hagan cuentas. Sibyl, mil gracias por venir esta noche aquí. Realmente, y de veras, mil gracias a nombre de todos los melómanos cinéfilos de este país por el trabajo que estás haciendo y ojalá que prospere para que lo conozcamos. Gracias también a ustedes, compañeros. Buenas noches. Y nos despedimos con un fragmento de Macario, película mexicana musicalizada por Raúl Lavista. Buenas noches.